Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenas noches a todos y vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude en su gracia. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que tú en este tiempo que tengamos de la exposición de tu palabra, tú abras nuestro entendimiento, lo alumbre, lo arroje con esa luz divina tuya, Cristo, y nos haga comprender las verdades de tus misterios, verdades que penetren hasta lo más profundo de nuestros corazones y que puedas obrar de manera personal y genuina en cada uno de nosotros. Gracias por los méritos de Cristo. Sí, muchas gracias por tu gracia y favor hacia nuestras vidas. Y gracias porque nos ves a través de la cruz y podemos sentirnos privilegiados. A ti te damos la gloria y la honra, Dios, y te pedimos que tú en este tiempo de la exposición de tu palabra podamos darte la gloria debida a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Seguimos con las epístolas pastorales, donde nos encontramos en esta primera epístola, que es la de Pablo a Timoteo, y donde estamos en un capítulo que nos está enseñando dos frentes muy claros, evidentes, y que hacemos bien cuando lo entendemos y lo aplicamos a nuestras propias vidas. Pero el capítulo número 4, donde nos encontramos, los versículos del 1 al 5, nos está hablando directamente de lo que es la descripción de los falsos maestros. Y los versículos del 6 hasta el versículo número 16 nos está hablando de la descripción de los maestros bíblicos, de los maestros verdaderos. Y es importante hacer notar este punto porque si algo estaba ocurriendo en Éfeso, donde estamos viendo que es el apóstol Pablo, escribe a Timoteo, donde Timoteo estaba pastoreando a dicha iglesia, si algo ocurría precisamente, es que el tema de los maestros falsos estaban predominando, era algo que proliferaba dentro de la iglesia. Y este es un punto donde el apóstol Pablo está tratando con la verdad de Dios. O sea, no hay nada que Pablo esté tratando sin que sea llevado a cabo por la propia palabra. Y esto es lo excelente, esto es lo que nos da garantía de que nosotros vemos cómo Pablo trata este asunto por medio de Timoteo para con la iglesia de Éfeso, y nosotros no debemos verlo de otra manera. Por eso deseamos ser una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es aquello que sigue el patrón, el modelo del Nuevo Testamento, en este sentido, con las enseñanzas del fundamento de los apóstoles. Y nosotros buscamos la manera de estar en esa enseñanza correcta.
Pero no solamente en este principio, sino en todas las enseñanzas, en todas las doctrinas, porque buscamos estar alineados con la verdad de Dios. Y lo que Pablo en este primer siglo está tratando con Éfeso es un asunto que nosotros, aun cuando vemos o leemos o escuchamos varias veces sobre el tema de los falsos maestros, como que ya no tiene ningún peligro en nuestras mentes, ¿no? Sin embargo, era algo atroz, era algo de mucho sufrimiento dentro de la iglesia. Había una separación tremenda, había conflictos continuos, era un continuo debate, una continua polémica, era un desgaste para la persona que trataba de presentar la verdad de Dios, porque lo que más predominaba era precisamente las enseñanzas falsas. Y esto que estamos viendo lo que es el espíritu de la verdad, el espíritu de la palabra de Dios, lo que tiene el poder de la palabra, contra lo que es el espíritu de la mentira, el espíritu del error, del engaño. Y hoy a nuestros días, si hay algo que nosotros subestimamos un poco, es que dejamos de creer o dejamos de pensar por momentos en nuestra etapa cristiana en que no estamos en un conflicto entre la luz con las tinieblas. Y a veces como que esto, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuanto menos hablo por mí mismo, a veces como que esto nos pasa, ¿no? Como que no estamos siendo conscientes de que estamos sumergidos en un terrible encuentro contra las tinieblas. Estamos siendo atacados frente a esas mismas tinieblas. Y por tanto esto, si en ti y en mí es algo que sentimos y vivimos en nuestro espíritu, esto también trae un desgaste a nuestra vida, es una preocupación en nuestros corazones, porque también queremos estar alineados con la verdad de la palabra, porque si esto no nos preocupara, pues seguramente no tiene que ver nada contigo o conmigo, ¿no? Pero yo sé que esto nos preocupa, y porque nos preocupa es un asunto serio. Solo que nosotros vemos hoy desde la perspectiva, en el siglo XXI, como algo ya enseñado, leído, aprendido y asimilado, esto como que pierde cierto tipo de valor, del cual antes tenía en días de antaño, y sobre todo en los primeros siglos. Pero, sin embargo, es algo paradójico. Entre tanto que se acerca más el regreso de Cristo, el engaño es más portentoso, es más grande. Y solamente aquellos quienes estemos con esas lámparas encendidas, con el aceite de Dios, son aquellos que podremos ver esta batalla, podremos pelearla, podremos estar en sintonía, porque si hay algo que el mundo está tratando a nuestros días, es opacar esa luz, que no veamos, que no entendamos, que nos veamos al igual que el mundo, como el mundo vive, como el mundo habla, como el mundo piensa. Eso es lo que el diablo está tratando con la iglesia de Cristo. Y para él eso, si lo tiene contigo y conmigo, es una gran victoria. Si tiene nuestros corazones apresados como tiene el del mundo, o con alguna cosa que nosotros declinemos a las cosas que no son de Dios, ya él tiene algo fuerte de nosotros. Y eso ya es una amenaza, porque como bien enseña el profeta Isaías, dice que hay grietas pequeñas que amenazan a grandes ruinas. Así que tenemos que ser cristianos que no permitamos en nuestras vidas grietas pequeñas. ¿Por qué? Porque esas grietas pequeñas nos están diciendo, viene lo peor, viene algo inminente. Y curiosamente sobre este juicio también está hablando que es una grieta que está amenazando esa pequeña grieta amenaza gran ruina, pero la parte de esa grieta va a ser de arriba abajo, va a ser un juicio de Dios. ¿Cómo va a tratar con el mundo que no tiene a Cristo? O con la iglesia que no está como Dios quiere que estemos. Y yo es lo que más tengo en mi corazón este último tiempo. No tenemos que estar con esas lámparas cargadas de aceite, ver las cosas como Dios quiere que las veamos, fuera del pensamiento de este mundo, bajo ningún concepto. Somos hombres y mujeres consagrados para Dios, somos suyos, le pertenecemos a Él. No podemos mezclarnos ni mancharnos con lo que es profano, porque Dios nos ve como santos, y esto debe de tener cada vez más peso y más valor en nosotros, quienes somos su iglesia. Así que lo que vemos tocante a estos engaños, me venía a este punto porque nosotros no vemos la intensidad con la que Pablo estaba viendo y con la que Timoteo estaba experimentando en esta iglesia en Éfeso. Pero era algo muy distinto, seguro, como tú y yo lo vemos hoy. Pero en estos 5 versículos, que es la primera parte del capítulo número 4, vimos el versículo número 1, versículo número 2 y el versículo número 3, y hemos tratado de desglosar cada texto
en apartados. A mí me ayuda cada vez que hago esto de poner un título, apartarlo y llamarlo cuando voy estudiando, escribiendo, porque esto me hace recordar un poco el contexto que vengo estudiando. Y yo creo que si me ayuda a mí, a modo personal, también puede ayudarnos a todos. Y una de las cosas que el versículo número 1 nos enseñó, el apóstol Pablo, tenía que ver con 4 puntos muy importantes. Dice el versículo número 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros vimos que nos está hablando de una verdad, de una evidencia, de que la apostasía existe porque el Espíritu dice claramente, porque Dios lo dice. Hay cristianos quienes aún objetan un poco si esto es o no es, si es para nuestros días, no. El Espíritu Santo es el que dice claramente. Y la intensidad de la apostasía dice que tiene más peso entre tanto se acerca a Cristo, porque tiene más intensidad en esos postreros días. Así que tú y yo estamos en este tiempo que también Pablo estaba. Recordemos que los postreros días o postreros tiempos es desde que Cristo viene, la primera venida al mundo hasta su segunda venida. Y toda la iglesia estamos en ese mismo punto, en los postreros días. La iglesia de Cristo, hay gente que separa mucho esto, pero es muy sencillo. La iglesia de Cristo vive en esos postreros días. 21 siglos llevamos viviendo los postreros, porque esto nos antecede, nos está adelantando que lo que viene por delante es el regreso de Cristo. Y hasta que Cristo nos regrese, todos estamos en esta exhortación y a la misma vez en esta amenaza. Así que lo primero que vemos en este versículo es la verdad, ¿no? O la evidencia de que realmente existe la apostasía porque el Espíritu dice claramente. Pero también vimos el momento de esta apostasía. Y una de las cosas que vemos en este momento es que en los últimos días o que en los postreros días, o sea, sabemos que es real porque el Espíritu nos lo dice y Dios no miente, pero también sabemos el momento, y el momento no es los últimos días nuestros, sino que el momento tiene que ver con los 21 siglos que llevamos hasta que Cristo nos regrese. Entonces sabemos la verdad, el peso, la contundencia de la apostasía porque Dios lo dice, el momento, todo el tiempo de la iglesia cristiana. Pero también vimos otro punto que creo que es importante, es la certidumbre de esa apostasía. Y dice que algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Vimos el origen también de la apostasía. Y dice que lo hará prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego vemos en el versículo número 2, un punto que creo que también era algo que nos ayudaba a ver, que dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquí nos está hablando algo que creo que es importante que veamos como nos está enseñando la palabra, y es que nosotros vemos que aun cuando, digamos, la fuente, el origen, es de origen demoníaco y espiritualmente es algo espiritual malo, malévolo, como es el origen de las tinieblas, sin embargo el agente por el cual viene el medio del engaño, cuando son espíritus engañadores, pero con doctrinas de demonios, o sea, las enseñanzas de esos espíritus engañadores es a través de agentes humanos o a través de personas. O sea, sabemos que esta apostasía viene a nuestras vidas, es amenazada a la iglesia, es amenazado al hombre que está entre medio de las cosas de Dios, es amenazado en nuestro tiempo, en los postreros días, precisamente por medio de personas que están dentro del ministerio. Como también vimos que la apostasía existe y es verdad, uno porque Dios lo dice, pero otro porque existe la iglesia. Porque para no volver otra vez a la raíz de esta palabra, afistemi lo que significa es apartarse, abandonar, desistir. Y vimos que el ejemplo de la parábola del sembrador, en el segundo ejemplo de la piedra entre pedregales, cuando fue sembrado, dice que al venir en momentos de dificultad, aun cuando recibiera la palabra con gozo, pero en el momento de dificultad dice que esto no estuvo sobre raíces. O sea, esta plantación, esta semilla no cayó en un lugar donde fuese algo profundamente enraizada, sino que cuando vino el momento de la dificultad, dice que de la prueba, dice que se apartaron. Y esto es lo que nosotros entendemos tocante la apostasía. La apostasía frente a aquellos que estando entre la iglesia y no siendo de la iglesia,
abandonan, se apartan. Y Juan lo dice de manera muy categórica: salieron de nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que lo que nos está enseñando es que el apóstata está entre medio de los cristianos. Aparentemente es un cristiano, aparentemente es un pastor, aparentemente es un maestro, aparentemente es un evangelista, aparentemente es un buen líder cristiano, un esposo cristiano, aparentemente. Tendrá, como Pablo enseña el carácter de los postreros días en cuanto a los hombres, dice que tendrá inclusive apariencia de piedad. Y ahí la palabra piedad en el griego, que es la palabra eusebia, tiene que ver con lo que es la piedad de Dios. O sea, tendrá una apariencia de una piedad bíblica, pero sin embargo estarán negando la verdad. Estarán negando el poder de Dios. Y precisamente es en los momentos difíciles, en los momentos más críticos, donde las personas que están entre nosotros, o todos los que estamos dentro, confesando que somos cristianos, donde más Dios como que criba, como que sacude, y es cuando más apóstatas hay, cuando más se intensifica la prueba. Y esto, el otro día, no creo que era con Marcela, hablamos de esto, ¿no? De que cuánto cambio trajo la pandemia, hace poco tiempo hemos visto. Pero cuántas personas, yo el otro día escuchaba, era algo tremendo lo que decían, tocante a números y citan, no solamente por las iglesias que se cerraron, sino por la de personas que dejaron de congregarse, que abandonaron lo que tenía que ver con la iglesia, que buscaron sus maneras. Esos son apóstatas. Personas que en el momento de dificultades abandonaron, se olvidaron, se enfriaron, no quisieron saber más nada de Dios. Personalmente, en estos días hablando en casa, siempre estoy con el tema de la guerra, con lo que está ocurriendo, que creo que es muy importante siempre enfocarnos a Israel y tener Israel en la Biblia, en tener Ezequiel 37, Isaías, tener los capítulos en nuestra mente de manera muy fresca y poder ver lo que está ocurriendo. El libro de Apocalipsis es un libro para estudiarlo personalmente cada cristiano, el libro de Daniel. Pero va a venir momentos muy críticos y no va a ser una pandemia. Va a ser lo que la Biblia dice que va a ser. Y lo que la Biblia nos está enseñando es una tercera guerra mundial. Y no me quiero desviar de tema, pero eso lo dice la Biblia, no los políticos. Eso no es Putin que está amenazando con una tercera o los países occidentales. No, eso es lo que la Biblia dice. Y es lo que se espera. La pregunta es si nosotros nos estamos preparando para algo de este calibre. O estamos en nuestras preocupaciones del zapato, de la comida, del bolso, de ese que quieres poner, lo que queramos poner. ¿Dónde está tu mente y la mía? ¿En dónde es que tú y yo nos estamos alimentando? Porque se viene algo sin nombre, sin cómo definirlo. Se viene algo muy fuerte, muy distinto a lo que nosotros hemos conocido. Y creo que será un tiempo donde proliferarán los apóstatas. Se verán quiénes son y no son, quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no lo son. Así que tú y yo estamos en un tiempo donde debemos de estar entrenando nuestras vidas espirituales como nunca, ¿no? En ese secreto con Dios, en esa devoción con Dios, en ese mantener nuestros corazones limpios, una mente donde esté enfocada en la palabra, donde el diablo no pueda acusarnos de nada. Y no porque no seamos personas que cometamos un pecado, sino porque estemos tan cerca de Dios, tan siendo socorrido en ese trono de gracia, en esa intimidad tan real, que nada nos sorprenda. Que no dejemos entrar nada en nuestros corazones. Y así es como deberíamos de vivir. Es como creo que tenemos que vivir como cristianos. Y lo que nos dice el versículo número 2 que hemos visto, el versículo número 2 nos está enseñando sobre esto de los falsos maestros que mediante la hipocresía, mediante engaños, mediante apariencia, mediante máscaras de distintos aspectos, de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El apóstata es una persona que tiene la conciencia cauterizada. Tanto como para el que enseña, está enseñando la mentira de tal manera que él no solamente la creyó, sino que la asimiló y vive en ella. Y presenta una verdad como si fuese una mentira. Pero también el peligro de quienes escuchan a los falsos maestros. Eso es lo más terrible, porque son personas donde sus corazones pueden ser minados con el engaño.
Y donde el diablo siembra algo de su semilla engañosa, crece. Y de hecho, la Biblia nos está enseñando también cómo guardar, cómo vigilar, para que no venga el enemigo en la noche, nos haya durmiendo, plante la cizaña, y esa cizaña dice que va a crecer. ¿Y cómo nosotros no vamos a estar dormidos? Velando y orando, estando despiertos, sensibles a la palabra de Dios, examinando en nuestros corazones. Yo sí hay una carta que creo que es también importante en nuestros días y que creo que es una carta para mí la más personal que tengo, es la primera carta de Juan. Es como que la estudiamos aquí, yo la he compartido en algún otro sitio, la estudié hace años, la sigo estudiando, leyéndola para mí mismo, pero como que aparentemente la estudiamos, la leemos, nos la comparten y como que queda un tiempo donde decimos, bueno, acabé con ella. Que esas son cartas que nunca se acaban, porque esas son cartas que nos está examinando continuamente cómo nos encontramos. Y es una carta que nos reconduce si nos estamos desviando en puntos donde Dios no está en medio de ello. Entonces siempre es una carta que nos está haciendo ver dónde estamos fallando entre nosotros por el amor entre hermanos. Es uno de los puntos más sobresalientes de la primera carta de Juan, tocante al examen del verdadero cristiano. ¿Cómo es que estamos nosotros tocante a la relación entre hermanos? ¿Cuál es tu corazón, el mío, tu pensamiento, el mío? ¿Hasta qué punto tú y yo estamos amando a nuestro hermano, deseando el bien para nuestro hermano, orando por nuestro hermano? ¿O nos preocupa una cizaña, un celo, un odio que nos haga ver a esa persona y aunque aparentemos una sonrisa, deseamos lo peor, porque no somos capaces ni siquiera para arreglar o para amar? Eso es a nuestros días. Y esto nos ayuda a no vivir en esa conducta, porque eso siempre trae sus consecuencias. Siempre. La carta de Juan nos ayuda a reconducirnos nuevamente y ponernos en el punto donde Dios no quiere. Así que estos son agentes humanos, los apóstatas, son hombres, aunque viene del origen, de la fuente de las tinieblas, pero digamos, como dijimos el otro día, como las vertientes o el canal por el cual sale esa maldad del origen de las tinieblas, tiene que ver con hombres, con personas, con agentes humanos. Y vimos también tocante a estos hipócritas o engañosos, habladores de mentira, como nos estaba enseñando el versículo que en sí lo dice en el griego, tiene que ver con personas que están hablando mentiras. Se habitúan tanto a la mentira, eso es un peligro también. Hay personas que se habitúan tanto a la mentira que ya no se dan cuenta cuando mienten. Hay personas que se habitúan, mienten tan continuamente que cuando mienten ya no se da cuenta en que miente. Eso es peligroso. Mira si es sutil el diablo. Aunque tú y yo pensamos que no estamos frente a estos ataques, tenemos que tener mucho cuidado. Yo he estado en una conversación que ha sido un poco triste, un poco tensa, pero decirle a la persona, un hermano, y no tengo duda que es mi hermano, de decir lo que está diciendo no es verdad. Y en una charla continua, hablando, pero esto no es verdad. Y solamente responder, bueno, no me he dado cuenta. Sí, pero no te has dado cuenta o no me he dado cuenta. Hablando simplemente. ¿Tú crees que eso no lo ha sembrado el enemigo? ¿Tú no crees que eso es una cizaña? Eso es lo que el enemigo trata de sembrar en nuestros corazones. No vemos el peligro de la mentira. Y cuando somos mentirosos, ya no queremos amar la verdad. Cuando ya no vemos ni siquiera cuando mentimos, porque somos tan habituados a mentir, cuando ya estamos metidos dentro de ese vicio, círculo vicioso, entonces como que la verdad ya no tiene un valor, no tiene un apreciamiento, no nos atrae. Y creer la mentira o familiarizarnos con la mentira como que no trae ninguna consecuencia, es como que olvidamos quién es el padre de la mentira. La mentira frente a la verdad es algo terrible y nosotros debemos estar siempre en la... Mira, aunque yo he escuchado, hermanos, y yo tengo mis convicciones, aunque, digamos, pero por amor a Él no lo voy a hacer. Eso no es amarle, eso es odiarle. Porque si por amor a ti yo no te voy a hablar la verdad, lo que te estoy diciendo es que yo no amo a Dios suficiente. Y como yo no amo a Dios suficiente, como Dios dice que le debo de amar, entonces mi amor a mi prójimo no es verdad, no es bíblico. Es un interés mío, es de mi ego, es de mi gloria, es de mi reconocimiento, no es un amor de Dios.
Dios a veces pudiera vernos y decirnos, pero ¿qué haces? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Quién quiere que te vea, que te oiga? No estás amando con el amor de Dios. No estoy amando con el amor de Dios. Así que la verdad siempre ha de ser la verdad. Y otra cosa, cuando tú a un hermano le amas en la verdad y le dices la verdad, no lo olvida nunca. Todas las mentiras que tú y yo pudiéramos cubrir por amor a dicho hermano, entre comillas, eso se olvida. En el sentido en que no tiene peso, aunque sea algo bueno para él o para ella. No causa ningún impacto. El impacto lo causa la verdad. La verdad. Porque la verdad es poderosa. Y tú y yo debemos de familiarizarnos la verdad y aborrecer con todos nuestros corazones la mentira. Lo digo porque no es algo raro que a veces pasamos tiempo diciendo, ¿pero qué es mentira? ¿Pero no te das cuenta que es mentira? ¿No es verdad? Bueno, sí, pero no es verdad. Y si no es verdad, ¿qué es lo que es? Mentira. Y tú y yo debemos odiar la mentira, pero por supuesto, si la decimos siendo de manera inconsciente, peor todavía, porque ya no me estoy dando ni cuenta. Tú y yo no nos damos cuenta de que mentimos cuando estamos viciados por la mentira. Cuando tocamos un poco, lo decimos de tanto en tanto, tú y yo somos conscientes, pero cuando ya no te das cuenta, cuando ya no me di cuenta, cuando ya no nos damos cuenta, es que ya hay un vicio de mentira y no sabemos separar. Y creo personalmente, eso es otro punto mío, pensando en este tiempo, que la mentira va a ser una de las cosas que trae una frialdad tremenda dentro de la iglesia. La mentira, el engaño. Estaba estudiando Mateo 24, estudiando estos dos capítulos de la segunda venida de Cristo, Mateo 24 y 25, y una de las cosas preocupantes que Jesús hablaba tocante a la iglesia tenía que ver, y por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor agape, el amor de Dios, dice que se enfriará. La maldad viene de afuera. Pero porque la maldad se multiplica, yo puedo ser más seducido fácilmente en el ambiente de la multiplicación de la maldad para creer que aquello igual no es tan malo como antes he creído. Y esto que yo ahora no veo como en verdad lo he visto antes, esto haga que en mi corazón se enfríe. El amor de muchos se enfriará. Y la mentira es algo. Es como hielo, un termómetro. El amor de muchos, dice, se enfriará. Es como cuando tú tienes fiebre, yo tengo fiebre, nos ponemos un termómetro, tenemos 38, 39, y para bajar esa fiebre, en el momento si tú no quieres ver esa fiebre, lo que hace es destemplar el cuerpo con frío, cambiar la temperatura. Y la mentira es como ese hielo que no es bueno, que lo que está haciendo en ese momento es engañarnos con la temperatura. El amor de muchos se enfriará. Eso acontece con la mentira en muchos corazones. Lejos de tener un corazón, como nos enseña en Lucas 24, cuando Jesús resucitó, y nos está enseñando con personas que tenían corazones ardientes por la palabra, celosos de servirles, con un deseo intenso de decir, Señor, dinos qué haremos. Dinos qué haremos. Entonces este segundo punto lo vimos, pero ahora pasamos al tercer punto, que es el versículo vimos también el tercero, que dice, prohibiendo casarse, mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Dijimos que aquí estamos viendo algo que aparentemente, antes hemos dicho, decimos ahora nuevamente, aparentemente vemos aquí a un apóstata que no está presentando el engaño de manera notoria. O sea, no está atacando doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Él está simplemente negando el matrimonio y ciertos alimentos o los alimentos. Dijimos que el matrimonio es bíblico, que los alimentos también lo son. Así que ellos están tratando de que esto no sea algo que cause un cierto tipo de despertar o de sospecha dentro de la iglesia, y que esto no se vea como algo grande o algo feo, algo amenazante. Pero la verdad es que estas personas estaban prohibiendo el casamiento, negaban el matrimonio, negaba lo que es las comidas o ciertas comidas. Dijimos, entre otras sectas que había en estos primeros siglos, pero había una secta que estudiándola me llamaba mucho la atención lo que ellos creían, enseñaban, y los esenios, que era una secta judía en Palestina.
cerca donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, en Qumrán. Y los esenios, donde aparentemente tenían una buena tradición de sus antepasados, de los judíos, de creencias que hasta entonces habían ellos apreciado y mantenido, ellos empezaron a enseñar que el matrimonio no era algo correcto a los ojos de Dios. Entonces, cuando uno ve que el matrimonio no es correcto, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que entonces no se puede tener hijos? Porque el mundo tiene que seguir existiendo. No negaban la procreación, que siguieran teniendo hijos. Sin embargo, lo que en sí estaba atacando es el fundamento por el cual un hombre se casa con una mujer. Estaban negando lo que es honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Estaban atacando el pilar de la institución del matrimonio, de un hombre cristiano con una mujer cristiana. Están atacando ese pilar. Y hoy no estamos lejos. Si tú paras y analizas, estamos viviendo los mismos ataques de otra manera, con otras máscaras. Pero ellos simplemente estaban diciendo, no, el matrimonio no es correcto. No, lo que estaban atacando es, se podía tener hijos, pero no necesitaba estar casado. Tú podrías tener con quien quisiera hijos sin ningún problema. El asunto era que no se le diera esa identidad o esa veracidad o esa intensidad doctrinal de lo que en sí representa el matrimonio bíblico. Y eso sí era preocupante. Pero con las comidas también. Ellos tenían no solamente un cierto tipo de ataque sutil, donde los otros que estuvieran escuchando o admitiendo esa doctrina no se sintieran un poco alertas a lo que estaban escuchando, pero sería el medio por el cual ellos pudieran entrar y tratar con aquello que ellos trataban de que ellos adoraban, el cuerpo. Es más importante que el espíritu. Y aparte el espíritu es bueno, la materia es mala y todo lo que tiene que ver con la materia es como malo. Otro principio bíblico está siendo atacado. Pero no solamente lo que estamos viendo, que es lo que queremos continuar también, ahora en el versículo número 4. Dice, porque todo lo creado por Dios. No solamente en el versículo número 3, estuvimos hablando prácticamente de la mitad, pero bueno, leemos cuanto menos la otra mitad. Dice que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen. Nota este punto, recuérdalo, los que creen y que han conocido la verdad. Dentro del todo el cosmos, el mundo creado de las personas también, solamente son los cristianos quien da gracias a Dios. Y da gracias a Dios por lo creado, y en esa creación también está vinculado los alimentos. Hay algo intenso que nosotros no vemos y que también nos familiarizamos en dar las gracias a Dios por los alimentos, a veces de manera, yo también entro el primero, bueno, no es que sea religiosa, pero es repetitiva, no es que no haya agradecimiento, pero Señor, gracias a Dios por estos alimentos. Y, ¿sabe? Yo escogí en casa, con mi familia, que en la cena en la noche, para que esto no aconteciera, es algo que yo me propuse hace tiempo. En vez de dar gracias por los alimentos, nosotros nos sentamos, tenemos la comida, la cena preparada, pero dedicamos un rato a orar. El rato de oración junto tiene que ver con la cena. Y la comida sale mejor. Primero, que es algo que no te olvidas nunca, porque todos los días, esto sí que nos gusta, ¿verdad? Cenamos, sea verdura, sea lo que sea, pero cenamos. Pero tratas de poner esa lista que tiene de oración en la iglesia, de personas, de hermanos, de quienes te llaman, ahora por esto, por lo otro, esa lista personal, familiar. Hay oraciones que no tienen que ver tanto con la iglesia, cada quien tiene sus oraciones en sus corazones, personas más cercanas, menos cercanas, familiares, obra. Pues tratamos que sea en ese rato, en ese momento que tengamos. No es que has dejado de dar gracias a Dios, porque es que al final tiene que ver con dar gracias a Dios por todo, y también damos gracias a Dios por los alimentos que vamos a comer, pero no sin antes poder dedicar un tiempo de acordarnos de que somos tan privilegiados los hijos de Dios. Somos tan especiales que sería muy triste si nosotros vamos a acabar nuestro día sin habernos acordado de aquel quien nos dio la misma vida, sin habernos acordado de aquel quien está dando
todo, ha dado todo, pero quien está dando toda su gracia también para nuestra manera de ser guardados y cuidados hasta que Él regrese por su iglesia. Así que nosotros damos gracias a Dios, los cristianos solamente, son los que dan gracias a Dios. Y el cristiano, dependiendo de la intensidad de su madurez, da gracias a Dios por todo y en todo. Y da gracias a Dios por todo y en todo dependiendo de cuál es tu madurez y la mía. Uno puede dar gracias a Dios por una tragedia, por una enfermedad grave. Uno puede dar gracias a Dios por algo que ha ocurrido, que ha sentido mucho dolor. No es que uno puede, sino que uno debe dar gracias a Dios. Y esto es una preposición que a veces un poco, no solamente en todo, sino por todo. Me gusta las Américas como dice por todo. Porque esto no habla solamente de lo que tú y yo recibimos, ¿verdad? En todo lo que nos viene, pues gracias a Dios, aunque sea malo, pero Él nos da, no. Y por todo es lo que tú y yo vivimos también. No importa, damos gracias a Dios por todo porque estamos plenamente convencidos. Y este es otro privilegio que solamente tiene el cristiano. Estamos plenamente convencidos de que es Dios quien está detrás de cada asunto en nuestras vidas. Si eso no fuera así, creo que estaríamos... Pero porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, porque de verdad es la torre fuerte donde puede acudir el justo, porque Él es nuestro Padre, porque Él es quien dice ser, es que tú y yo en los momentos más difíciles de nuestra vida cristiana podemos ser socorridos por Él a pesar de lo que seguimos viendo. Dime si eso no es motivo para dar gracias a Dios en y por todo. Y Pablo, en una manera, una doxología, en Romanos capítulo número 11, desde el versículo número 33 al 36, él está exaltando a Dios por cosas que no entiende, pero que sabe que es Dios, el Dios de toda gracia, el Dios de toda sabiduría. Él está al final reconociendo porque de Él dice, por Él y para Él son todas las cosas. Si hay algo profundo tocante al agradecimiento a Dios, para mí personalmente, pienso en este texto, es porque de Él. Y porque es de Él, va a ser también por Él. Y porque es por Él, es que también yo voy a hacerlo para Él. Y dice que son todas las cosas. Qué bueno cuando tú y yo vivimos en esa dimensión, en ese punto. Porque es de Él. Y es por Él. Y es para Él. Son todas las cosas. Y eso es algo que los cristianos también tenemos como un valioso privilegio en nuestras vidas. Gracias a los versículos el 4 y el 5, el capítulo número 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar. Mira, si se recibe con acción de gracias. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si es que lo recibimos con acción de gracias. Mira cómo es el asunto. El asunto nos está enseñando aquí Pablo en este versículo corto, pero un versículo claro que pudiéramos haber de confundir. Es que lo primero que nos está enseñando, porque todo lo creado por Dios, absolutamente todo lo creado por Dios, es bueno. Es bueno, es como fue en un principio, y bueno en gran manera. Cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer, se constituye el matrimonio, crea a los seres vivientes, crea todo lo que es el mundo creado, finaliza con algo que es muy evidencial a lo que estamos viendo y diciendo tocante a este texto. Y es que todo lo hizo bueno en gran manera. La creación es un reflejo de quién es el creador. Y lo que Dios ha hecho, Él no puede hacer nada que sea malo, porque en Él no hay nada malo. Sí, cuando Dios crea algo, al ser de su naturaleza, Él está creando todo bueno en gran manera. En gran manera. Y dice en el mismo versículo, y nada se debe rechazar, pero aquí como que hay una cláusula, un sí condicionante se le llama. Y es si se recibe.
este asunto cambia para los cristianos, para algunos y para otros. Hay personas que aun entendiendo que todo lo creado por Dios es bueno, pero rechazan cosas que no les gustan, o las manda a otro lugar, o para otro tiempo, o esto no es para mí, o me opongo a esto, me resisto al otro. Precisamente rechazan, dice en el versículo número 4, porque no lo reciben con acción de gracias, con esa completa seguridad de que Dios es el quien está al control, Dios es el soberano, Dios es quien nos guarda, quien nos cuida. Y lo hace, como dice entre otros versículos, como la niña de sus ojos. Dios es ese párpado protector. Dios es el párpado protector, y solamente Dios. Así que lo que vemos en estos dos versículos es que lo primero que vemos en los apóstatas es que siempre rechazan la verdad divina. Siempre. Sus enseñanzas tienen que ver con contradecir la verdad de Dios, manipular, tergiversar, torcer la verdad y ponerlo como un plato apetecible a cada persona que esté oyendo sus enseñanzas. Pero eso es algo de que Pablo nos enseña en sus cartas, siempre trata con este asunto, pero sobre todo en sus cartas pastorales. Es curioso ver cómo Pablo, escribiendo a Timoteo y a Tito, en todas ellas, yo estuve anteponiendo varios versículos, no lo vamos a leer todo, pero en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo y en Tito, hay un compendio extenso. Hay ciertos pasajes, versículos extendidos que solo exclusivamente está tratando en estas 3 epístolas con los falsos maestros. Nosotros nada más estudiando el capítulo número 1, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 11, hemos visto lo que son los falsos maestros. En segunda de Timoteo, en primera de Timoteo más, pero en segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, versículo del 14 al 18, del 23 al 26, y en otros capítulos, en esta misma segunda carta de Timoteo, tocante a los falsos maestros. Pablo escribe a Tito en el capítulo número 1, versículo del 9 hasta el versículo número 16. El tema principal son los falsos maestros. En el capítulo 3, en Tito también del 9 al 11, los falsos maestros. Es como que dedica tiempo a hablar a las iglesias, donde él está pastoreando en este sentido escrituralmente, como estas epístolas pastorales, porque pone el nombre de cada uno, de donde va dirigida esta epístola, esta carta, tratando más extensamente, proporcionalmente, con la advertencia del engaño y la mentira, que con lo que son los fundamentos ya de la verdad enseñada. Es como que dice, teniendo la verdad enseñada, apreciada y bien fundamentada en nuestras vidas, entonces no es que no tengamos que temer a la mentira, es que estamos bien anclados frente a la mentira. La mentira sigue teniendo sus amenazas a todo cristiano, pero abarca más tiempo tratando con los falsos, con la mentira, porque es lo que más va a proliferar en nuestros días y tiene que ver con el engaño, con la mentira, con el error. Es como cuando Jesús está dando sus sermones y enseñando a sus discípulos. Hay ciertas porciones donde él dedica a tratar más con lo falso, como con el infierno, más que con el cielo. Porque nosotros siempre tendremos tendencia a aportar más el engaño cuando tenemos la enseñanza de lo que es la mentira, tenemos más tendencia a hacer caso omiso a esa mentira que a lo que tiene que ver con la verdad. Y Jesús está tratando con esas advertencias. Y Pablo lo está haciendo con lo falso. Tratamos de olvidarnos de que vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de engaños, cosas ilusorias. No es verdad nada de lo que trata de presentarnos el mundo, nada. Porque no tienen la verdad. No tienen la verdad. La verdad solamente se encuentra, la verdad absoluta solamente se encuentra en la Biblia. Y tú y yo no nos podemos mover de ahí. Solamente está aquí, en Cristo. No existe la verdad fuera de la Biblia, en el sentido absoluto de la verdad de Dios. Así que lo que vemos en Jesús, vemos en Pablo y vemos en otros de los apóstoles, que trata con cosas que nosotros tenemos la tendencia a olvidar. Y que precisamente encontramos estas porciones en la palabra de Dios, no solamente para ser doctrinados bíblicamente, sino como Pedro dijo, porque no dejaré de recordaros
siempre estas mismas cosas, aun cuando la sepáis, porque nuestra tendencia siempre es ignorar, olvidar los engaños que ya de por sí el enemigo va a tratar con nosotros para que lo olvidemos. Y vemos cómo Pablo está tratando con este asunto en sus epístolas y sobre todo las pastorales. Pero frente a todos estos engaños y descontentamientos que vemos aquí, que acontecía realmente dentro de la iglesia de Éfeso, como el resultado de los falsos maestros, de este tipo de herejías dentro de mentiras, frente a todos esos engaños que nosotros estamos viendo, es gratificante poder ver estos dos versículos. Es especial porque dice, porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Como cristianos, quienes recibimos todo con acción de gracias, no lo que te gusta y me gusta, sino todo es todo. Lo que viene a nuestras vidas, entendiendo que aquello es algo que viene de Dios, entendiendo lo que es ese todo, cuando tú y yo lo recibimos con acción de gracias, estamos dando nuestro consentimiento al frente que viene. La acción de gracias es un consentimiento y hace que las cosas cambien de lo que es malo a lo bueno. Aun cuando es una situación mala, cuando tú y yo tenemos acción de gracias, estamos reconociendo que por encima de aquello lo está controlando. Dios es quien está encima de aquella situación. Y nosotros no solamente confiamos, sino que sellamos aquello que tenemos frente a nosotros y lo recibimos, dice, con acciones de gracias. Y ese punto cambia cuando lo estamos haciendo de una manera correcta. Quienes mantenemos una relación con nuestro Dios, quienes tenemos una experiencia con ese Dios vivo, los frentes que amenazan y terrorizan a toda la humanidad, no es lo mismo para nosotros. No es que no sea nada, pero no es lo mismo. No es lo mismo para el cristiano. Solo el cristiano tiene el consuelo y la seguridad, no solamente de quién gobierna y quién está al frente de todos los asuntos y ante todas las amenazas, sino que tiene la convicción de que por más que el enemigo pudiera aún quitarle la vida, que es lo más que puede hacer, quitarle aún la vida, eso sería lo más especial para el cristiano en ese momento. No puede hacer más. Lo más terrible, lo más amenazante es que pudiera inclusive quitar la vida, cosa que nosotros entendemos que cuando eso acontece es porque Dios lo permite. Entonces Dios está detrás de ese asunto también. Pero aquí habla no un cristiano solamente que toma las cosas a la ligera, no, está entendiendo el origen de todas las cosas. Y para ello yo creo que Pablo tiene en mente el Génesis. Me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo número 1, porque no solo lo vemos distintos, o lo estamos viendo distintos, como lo están viendo los falsos maestros y quienes están afectando sus falsas enseñanzas, sino que lo vemos con ojos de hijos de Dios, con los ojos de un hijo de Dios. Lo vemos diferente. Pablo tiene muy posiblemente en Génesis capítulo número 1, versículo número 27, dice, creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Hay diferentes pasajes, pero escogí este porque creo que de alguna manera está enseñándonos sobre el hombre, la mujer, entendemos lo que es el matrimonio y de todos los alimentos creados. O sea, nos está diciendo aquello que ellos anulaban y estaban en contra del casamiento y de los alimentos. Pablo tiene en mente el Génesis desde el principio y habla del hombre, habla de la mujer, por tanto está hablando del matrimonio, primero sobre la tierra, Adán y Eva, y está hablando de todo lo creado, de todo lo que tiene que ver con los mismos alimentos, para alimentarnos nosotros, al igual que estaba aquí hablando también para Adán y Eva.
y dice que era bueno en gran manera. Sin embargo, ¿quién es el que está tergiversando esta visión? Aquí vemos que lo que está tratando estos falsos maestros tienen un programa o tiene una estrategia que no va a ningún fin bueno. Trata de meterse con el pilar de lo que decimos la institución del matrimonio y la provisión de Dios para lo que Dios ha creado, para su creación. Y trata de mancharlos y decir que esto no es bueno. Pero fueron creados por Dios. Y en ambos casos vemos que dice que Dios creó todo esto bueno en gran manera. El matrimonio y lo que son los alimentos para el matrimonio, para todo ser humano, es bueno en gran manera porque fue creado por Dios. Pero después del diluvio, inclusive yo leí ante un capítulo, una porción de Génesis en el 9, cuando ya después del diluvio nosotros podemos ver que inclusive en el capítulo número 9 de Génesis, cuando está hablando aquí ya con Noé y está haciendo pacto con Noé, le dice en el versículo número 3, después de que todo ha sido destruido, anegado en aguas, pero dice en el versículo número 3, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os lo di. Y hace nuevamente referencia a esto de la hierba verde. Como os di la hierba verde, los alimentos. Y aquí estamos viendo el origen de todo como Pablo lo defiende, de una manera como debe ser, bíblica. Así que Dios hizo el matrimonio y Dios hizo los mismos alimentos para ese matrimonio por una razón muy importante, o por dos razones. Porque tanto Dios crea el matrimonio como instituye lo que es el matrimonio en sí, o sea, crea al hombre y la mujer, instituye lo que es el matrimonio no es creado, es formado, pero crea al hombre, a la mujer, se instituye lo que es el matrimonio. Y también, como hemos visto, lo que tiene que ver con lo que es la comida, por algo muy importante. Una de las cosas que vemos es que lo que Dios quiere es traer gozo al hombre, porque esto es lo que vemos, tanto con el matrimonio, como con la provisión que Dios da también para el ser humano. Pero a la misma vez está trayendo gloria para sí mismo. Por una parte trae gozo para el hombre, pero por otra parte está trayendo gloria para sí mismo. O sea que Dios está trayendo gloria por aquello que ha creado para que el hombre se goce en lo que Dios ha dado para con los hombres. Y es algo curioso, pero es lo que está trayendo al hombre. Ese favor de Dios, o ese gozo y esa gloria que Dios recibe a sí mismo por ver al hombre también que se está gozando en esa provisión y con la mujer de su juventud, como es el matrimonio. Pero en 1 Corintios hay un versículo que creo que es un versículo que va muy en sintonía con lo que estamos exponiendo. 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 31. Entonces, ya sea que comáis, Pablo escribe a los Corintios, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que cambia aquí entre quienes haciendo lo mismo, los incrédulos, los inconversos, comen y beben y hacen otras muchas cosas? Lo que cambia realmente es el asunto de dar gracias a Dios en todo. Lo que cambia es el origen de donde vienen todas las cosas para ellos. Cómo ellos ven lo que es el matrimonio. Cómo están viendo lo que es la provisión para el matrimonio. Con qué ojos ellos pueden ver las mismas cosas que aún teniéndolas nosotros, estamos viendo que el matrimonio es honroso para Dios cuando se hace a la manera de Dios, y que cuando Dios nos permite y nos da inclusive las mismas fuerzas para comer y beber, ser sostenido, pero aun cuando hacemos alguna otra cosa, el asunto lo cambia, el objetivo para quién se hace, cuando es para la gloria de Dios. Cuando tú y yo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que nos mueve. Cuando tú y yo nos levantamos, ¿qué nos mueve, no? ¿Qué es lo que nos mueve? Porque si nos mueve algo que no tiene que ver Dios, pues tenemos que tener mucho cuidado. Pero si tú y yo cuando nos levantamos, lo que vamos a hacer en ese día, Dios está. Dios está ya en el asunto, a primeras horas del día, ya Dios está. Y deseamos hacer lo que hacemos para la gloria de Dios, deseando acabar a hacer lo que hemos hecho también que haya sido para la gloria de Dios. Nota que aquí no solamente habla de hacer,
Y no solamente está hablándonos de, inclusive, de decir alguna cosa, sino todo cuanto comáis y bebáis. Y si alguna otra cosa hacéis. Entonces aquí trata con el asunto también de la comida y de la bebida. Y esto para mí personalmente, esto es algo para mí que personalmente yo veo que cuando tú y yo estamos dando gracias a Dios en todo y por todo, cuando tú y yo estamos santificando, como es el siguiente versículo, los alimentos están siendo santificados por nuestro Dios. Estamos dejando que Dios nos lo bendiga para que puedan ser tomados. Cuando tú y yo tenemos esto en mente, esto es importante. Dios tiene que ver. O sea, eso también tiene que ser hecho para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo bueno en gran manera para que tú y yo fuésemos provistos. Por eso habla de la comida, por eso habla también de la bebida. Pudiéramos como cristianos beber y comer y hacer otras muchas cosas, y sin embargo no hacerlo, como dice al fin del versículo, para la gloria de Dios, sino para nosotros mismos. O sea, lo que creo que enfatiza el texto es que tengamos en mente el recordatorio de que Dios debe de estar en la ecuación, tiene que estar en el asunto. Dios, Dios, Dios. Y que otros puedan ver a Dios en nosotros. No vernos a nosotros, sino que puedan ver a Dios en nosotros. Por eso siempre es muy importante nuestro hablar, nuestra manera, nuestro pensar, nuestro carácter. ¿Por qué tiene que ser moldeado por Dios? Por eso mismo, porque tenemos que mantener un carácter que refleja ¿a quién? A Cristo. Una conducta que refleje cada día más a Cristo. Para que otros puedan ver, como dijo Jesús, para que otros puedan ver a mi Padre que está en los cielos y puedan glorificarlo. Tiene que alumbrar la luz vuestra delante de los hombres y que ellos puedan ver. No a nosotros, oh Señor, dice Salmo 115, versículo número 1, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y a diferencia de estos incrédulos, ellos, aunque estaban casados y tenían alimentos y pudieran disfrutar en lo que ellos entienden que es un disfrute, y lo es para quien no tiene a Cristo también, pero cambia mucho el asunto porque no están cumpliendo con este propósito supremo de Dios. No están cumpliendo, como el caso que hemos visto, que lo que Dios ha hecho para sus hijos es que esto trae gozo a sus hijos, pero a la misma vez recibe gloria, porque su hijo recibió gozo. Trae gloria para sí mismo. Ellos no pueden dar alabanza a ese Dios por lo que les ha dado, porque no entienden ni dar gracias a Dios que eso no proviene de Dios. Pero sin embargo, para quienes hemos conocido esta verdad valiosa, esta persona de Jesucristo, nosotros vemos todo este asunto de manera diferente, y son las acciones de gracias. Nosotros damos gracias a Dios por todo, en todo, y debemos de hacerlo, y no solamente por algo que creamos o creemos que es necesario, sino porque es que es un deber, es un mandamiento. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, está hablando de ese mandamiento. Den o dad gracias a Dios es un mandamiento, es un imperativo. Y nos habla inclusive que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y por último, el texto también nos dice, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Creo que no podemos sacar esto de su contexto, o no debemos, y sigue hablándonos de los alimentos. Y sigue hablándonos de lo que tú y yo comemos a diario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estamos dando gracias? El texto es muy claro. No es que tenga nada escondido que no podamos ver. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Nosotros los cristianos, cuando comemos, cuando tenemos los alimentos frente a nuestros ojos, damos gracias a Dios. Yo sé que esto es algo que en cualquier lugar cristiano, aún mucho sin ser cristiano, tiene este tipo de agradecimiento a Dios. En el ámbito católico han estado en iglesias o han escuchado o simplemente tienen una moral que quieren mantener algunos principios y dan gracias. Entienden que Dios les ha provisto esos alimentos y como tal quieren ser agradecidos a Dios por lo que ha provisto en esas mesas.
Pero hay un versículo en Romanos 8:21, me gustaría que lo leyéramos, porque yo veo algo más intenso que nos está enseñando este texto. Y simplemente lo vamos a ver en un versículo, como Pablo, cuando escribe a los cristianos en Roma, nos está haciendo ver nuevamente, volver al Génesis y poder ver que todo lo que Dios creó, que era bueno en gran manera, por causa del pecado, todo igualmente fue afectado por el pecado. Así que cuando tú y yo como cristianos estamos dando gracias a Dios por esos alimentos, no estamos diciendo solamente gracias, sino que estamos diciendo, como dice el versículo número 5, porque es santificado mediante la palabra y la oración. O sea, damos gracias a Dios por lo que nos ha provisto, pero pedimos que Dios bendiga lo que nos vamos a comer porque estamos reconociendo que lo que Dios creó que era bueno en gran manera fue afectado por el pecado, pero que para con nosotros, a través de este agradecimiento a Dios y delante de nosotros, es santificado mediante la palabra y la oración. Y aun cuando tú y yo nos reparamos en esto, esto es lo que acontece en verdad cuando estamos pidiendo que Dios bendiga lo que nos vamos a comer. Es santificado. Ese alimento fue afectado por el pecado. Mira lo que es en Romanos 8:21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Para que entendamos un poco, el versículo presente no lo aclara, pero para que entendamos, cuando el hombre pecó, todo lo creado por Dios fue afectado. Y aún la misma creación dice que gime con gemidos indecibles, esperando y anhelando el regreso de Cristo para que restituyan todo lo afectado. Para que sea liberada la creación que ha sido esclavizada como consecuencia del pecado. Ha sido afectada de una manera tremenda. Para que todo vuelva a ser como era al principio. Bueno en gran manera. Pero en medio de ese caos donde vivimos todos los hombres, tú y yo como cristianos, nos enseña el versículo porque ese alimento que ha sido afectado por el pecado y que ya no es bueno en gran manera, ese alimento, cuando tú y yo damos gracias a Dios, lo hacemos con acción de gracias. Entendemos que está siendo santificado, está siendo apartado para nosotros. Es Dios quien nos está proveyendo. Y eso dice que es mediante la palabra de Dios y la oración. En el texto realmente, aquí lo que está implicando gramaticalmente también lo enseña, pero se pudiera confundir un poco. Otra versión lo dice un poco más claro, pero lo que está enseñando mediante la palabra de Dios y la oración, lo que está diciéndonos es que mediante la oración debe de ser hecha con la palabra de Dios. Ya no es gracias, Señor, sino que la oración entendemos que hay una profundidad en la provisión de Dios. Y nosotros tenemos esa pequeña o grande oración donde involucramos a Dios y le oramos de manera bíblica. Es por la palabra que oramos. No solo con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios en nosotros, que oramos a Dios para que Dios santifique aún aquello que pudiera estar impuro como consecuencia del pecado. Entendemos que Dios es quien está apartándonos en un mundo donde todo ha sido corrompido como consecuencia del pecado, pero que los hijos de Dios tenemos ese grandioso privilegio que no solamente nos provee, sino que nos santifica los alimentos de los cuales nosotros vamos a participar de esa provisión de Dios. ¿Y eso quién lo tiene? Solamente los cristianos. Algo tan sencillo, algo tan básico, y eso es un grandioso privilegio para ti y para mí como cristianos, como hijos de Dios. Así que eso es lo que nos está enseñando este texto, y creo que esto es lo que Pablo ha querido tratar con nosotros hasta el versículo número 5. Suena un poco mejor, no deja tan fioso ni orgulloso, pero los cristianos somos diferentes en el sentido de que somos diferentes en todo. Tanto como para los privilegios, esas bendiciones de Dios para con nuestras vidas, como para también privarnos de todo aquello que nuestra carne pudiera reclamar, como ella quiere o como el mundo quiere. Los cristianos, y solamente los cristianos, somos llamados a ser diferentes. Porque si hay una cosa que Dios nos ama a nosotros, es santos. No solamente nos manda a ser santos porque Él es santo,
sino que andemos en toda manera de vivir santamente, o de otra manera que podamos ser personas santas a través de nuestra obediencia en todo lo que estemos haciendo. Pero no solamente es un título que tú y yo recibimos en Cristo Jesús en la justificación, sino que recuerda que la santificación también tiene un proceso que se llama el proceso de la santificación, y esto es algo gradual. Esto es aquello que tú y yo cooperamos también con la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que somos santos porque Él nos llama santo y delante de Él somos santos a través de Cristo los cristianos, pero la palabra santo tiene una connotación que significa ser distintos, ser diferentes. O sea, es un privilegio, pero acarrea, como cada gran privilegio, una gran responsabilidad, y es que podamos ser diferentes. Colosenses 1:13 nos está enseñando que nosotros hemos sido trasladados, liberados de ese reino de las tinieblas a un reino de luz. Mira si somos diferentes. Nos ha sacado de las tinieblas donde estábamos sumergidos en la penuria más grande que pudiera existir, en esas tinieblas del pecado, en oscuridad, pero nos ha trasladado ahora a un reino de luz para que seamos diferentes, vivamos diferentes, pensemos diferentes, hablemos diferentes, amemos diferente. Los cristianos debemos demostrar eso en nuestra vida porque es el reflejo de lo que Cristo también hace por nosotros. No solamente lo que es y hizo, sino que sigue haciendo por nosotros. Es todo diferente. Es todo aquello que corresponde a su carácter, en que nosotros no solamente debemos apreciar, sino también imitar como hijos amados. Amén.